¿Quieres aprender más sobre backend? No te pierdas este video porque vamos a ver la ruta de aprendizaje para convertirte en un desarrollador backend. La semana pasada vimos la ruta de aprendizaje para ser un desarrollador frontend. Muchos me escribieron que pues sí, son muchas tecnologías que eventualmente yo les decía, no necesariamente vas a utilizar todas en un mismo proyecto o todas al mismo tiempo. La realidad es que esta ruta de aprendizaje que les estoy presentando semana tras semana tiene la finalidad de que conozcan cuáles son las características, plataformas o temas específicos que deberían conocer, más no significa que deberían aprender todos a la vez. Es por eso que es una ruta de aprendizaje, porque tú puedes decidir cuál plataforma elegir, si es que en un dado momento te conviene aprender una específica, etc. Pero sirve bien de referencia para poder consolidar conocimientos y saber si es que te hace falta algún tipo de habilidad técnica, algún conocimiento o el dominio sobre una plataforma para ponerlo en práctica. Entonces vamos a ver ahora cuál es la ruta para ser un desarrollador backend. Refiriéndonos a que en el backend pues prácticamente todo se basa del lado del servidor. Entonces vamos a comenzar. En la descripción del video vas a encontrar aquellos videos que te pueden ayudar en tu ruta de aprendizaje para ser un desarrollador backend. Hay una playlist específica para los backend de los videos que voy sacando relacionados con el tema y posteriormente algunos otros videos que lanzaré se van a encontrar igual. Van a encontrarse igual en esta playlist. Entonces te recomiendo mucho seguirla para que ahí estés al tanto de todos los videos que vayan lanzándose con respecto a esta ruta. El primer tema que deberías conocer para empezar con tu ruta de desarrollador backend es el tema del sistema operativo. Como les decía, todo parte del sistema operativo. ¿Qué temas necesitas aprender para poder dominar? Aunque quizá puede variar mucho porque tenemos, por ejemplo, esquemas de servicios en la nube en donde no necesariamente tienes ya que definir servidores o componentes como redes y el sistema operativo. Sí tienes que tener conceptos, obviamente, de cómo segmentar redes, cómo funciona el input o el output, cómo funciona la concurrencia en un determinado sistema operativo o basado en los programas y lenguajes que vas a utilizar, cómo utilizar la terminal, ya que muchas veces el desarrollador backend pues utiliza demasiado la terminal para poder hacer sus flujos o actividades mucho más rápido. Todo el API de POSIX que simplemente nos ayuda a entender cómo es que podemos crear compatibilidad de nuestras aplicaciones entre diferentes sistemas operativos, sobre todo si le queremos dar soporte, por ejemplo, a varias versiones de Linux, a Windows, a Mac, etc. El manejo de memoria es importante porque un desarrollador backend pues, es el que trata de optimizar las aplicaciones web para que los servidores no se saturen y que el manejo de memoria sea el óptimo y por supuesto sepan manejar los procesos. Esto es solo la base de algunos conocimientos que necesitas a nivel de sistema operativo. Luego nos pasamos a los lenguajes de programación. Aquí te pongo 6 lenguajes específicos, los más populares que hay actualmente y que se usan tanto para desarrollo web, ¿no?, de la parte de backend, como para también desarrollo de programas o aplicaciones de sistema que pueden ayudar a hacer flujos de trabajo para el total funcionamiento de nuestras aplicaciones. Tenemos Python, C, C++, PHP, JavaScript y Java. ¿Cuál es el mejor? Muchas veces me preguntan ¿cuál de todos estos lenguajes realmente deberías aprender? La respuesta no es tan sencilla como decirte JavaScript porque es la tendencia o Java porque es el que está más maduro. Todo tiene que ver con tu stack de aplicaciones, es decir, qué quieres utilizar en el frontend, que sea compatible o que haya más documentación en el backend. Quizás si vas a integrar más temas de frameworks de desarrollo en el frontend basados en JavaScript, te conviene un poco más estar también en el backend con JavaScript y Node. Si lo que quieres es más centrarte en el backend y menos preocuparte en el frontend, pues a lo mejor Java o PHP, incluso Python te pueden ayudar. Si lo que quieres es integrar el ecosistema de Microsoft con tecnologías.net, pues definitivamente C# es la mejor opción, aunque también convive con frameworks de desarrollo en JavaScript. C++ es, digamos, un componente que si bien no es que vayas a programar una aplicación backend directamente con C++, sí te puede ayudar sobre todo a optimizar actividades pesadas, es decir, que tengan que ver con el sistema, que tengas que hacer actividades de procesamiento muy grandes. Para eso podemos utilizar
C++ y puede convivir correctamente y sin ningún problema con cualquiera de los otros lenguajes de programación. El siguiente paso es también tener temas de versionamiento. Ya hablamos en la parte del frontend la importancia de conocer tanto Git para poder mantener versionados nuestros proyectos. Si tenemos un error, un bug, lo podamos solucionar a través de ramas, podamos colaborar incluso con equipos de trabajo directamente en nuestro servidor y sin la necesidad de estar guardando manualmente las versiones de nuestro código. GitHub lo utilizamos sobre todo para compartir nuestros proyectos, para revisar y para poder participar en las comunidades en donde postean sus proyectos basados en este modelo open source, en donde podemos utilizar, ayudar, contribuir y reusar. Entonces, más allá de que es una herramienta del día a día, se utiliza más como una comunidad en la que tú puedes aportar si es que tu intención como desarrollador backend es también proporcionar apoyo a las comunidades que están desarrollando algunas de las herramientas que vamos a ver en este video. Vamos a entrar un poco a la parte de las bases de datos porque es un tema súper importante si quieres ser un desarrollador de backend. Aquí tenemos ya los dos tipos de bases de datos. Tenemos tanto las bases de datos SQL o basadas en sentencias, en tablas relacionadas, o la parte de NoSQL. Vamos a comenzar primero con las bases de datos SQL, que son las tradicionales. Aquí tenemos algunos de los ejemplos más populares, por ejemplo MySQL, MariaDB, Postgres y SQL Server. También podríamos incluir algunas bases de datos de Oracle o de algunos otros proveedores, pero creo que en general para ser desarrollador backend e iniciar, estas son las bases de datos más utilizadas, especialmente en MySQL para temas de web, en donde prácticamente puedes encontrar muchísima información, cursos, tutoriales y ejercicios sobre cómo utilizarlas e integrarlas dependiendo del lenguaje que estés utilizando. Sin embargo, también tenemos las bases de datos NoSQL o no estructuradas, aquellas que generalmente utilizan esta estructura tipo JSON o clave valor para seguir una estructura que no necesariamente tiene que estar relacionada como las bases de datos SQL. Aquí tenemos ejemplos también bastante populares, por ejemplo MongoDB, Cassandra y incluyo Firebase porque es hoy en día una opción bastante importante y popular que utilizan muchos desarrolladores para evitar tener que, instalar un servidor de base de datos, configurarlo, sino solamente utilizar el servicio de Google Firebase para poder hacer las conexiones y hacer las transacciones de forma remota sin la necesidad de tener un servidor. Pero incluso aquí en este modelo de NoSQL podríamos incluir a las bases de datos que te ofrecen algunos otros proveedores como Microsoft y Amazon, que tienen sus propias bases de datos o sus versiones de bases de datos en la nube, en donde también no necesitas directamente instalar un servidor, sino que solamente te tienes que conectar al servicio para poder empezar a hacer transacciones NoSQL. El tema de las APIs es prácticamente un eslabón importante dentro de la ruta de aprendizaje de cualquier desarrollador backend, porque mientras que en el frontend tienes que aprender a consumir APIs, en el backend tienes que aprender a construirlas, a mantenerlas y a darles la seguridad suficiente para que no cualquiera pueda consumirlas o pueda aprovecharse de las APIs o estos endpoints. Por eso es que es importante, por ejemplo, conocer cómo funciona la autenticación por token, y aquí te pongo incluso la solución JSON Web Token, que es una solución para manejo de tokens altamente popular hoy en día. Obviamente es importante conocer cómo funcionan las APIs basadas en JSON, cómo es la estructura de un objeto, de un arreglo, clave valor, para poder construir APIs modernas en donde ya no utilizamos el esquema de XML, sino todo está orientado a usar un modelo JSON. Y también tenemos protocolos o métodos open source, por ejemplo OAuth, que es también muy popular si lo que quieres es crear aplicaciones en donde te puedas integrar, por ejemplo, con redes sociales, llámese Facebook, Twitter o con servicios como Google, etcétera, en donde ya conociendo el manejo de autenticación por token, ya sabiendo cómo se estructura un API a nivel de JSON, ya puedes conectarte con otros servicios para que tu autenticación no la tengas que administrar tú, sino la puedas delegar a un tercero y solamente te tienes que ocupar del mecanismo de sincronización de ese token para que los usuarios puedan usar servicios que ya conocen o que ya están utilizando
para poder usar tus aplicaciones. Caché es quizá una de las partes menos conocidas del backend, porque generalmente cuando hacemos aplicaciones pues no pensamos en que a nivel local en nuestro equipo pues haya un problema de velocidad. Sin embargo, cuando ya montamos nuestras aplicaciones web y la carga de recursos se hace constante, pues es un buen escenario para pensar en que necesitamos montar algún tipo de sistema de caché. Hay algunos bastante populares, aquí te pongo los tres. Por ejemplo, la CDN es uno de los servicios más populares en la nube, en donde lo único que haces es habilitar diferentes endpoints o nodos en donde va a estar el caché de algunos de los recursos más frecuentes o más usados en tus aplicaciones web, que pueden ser algunos scripts, imágenes o contenido multimedia que no va a mutar o no va a cambiar con el tiempo, sino que va a ser estático, y el contenido estático es el ejemplo perfecto de cómo puedes utilizar una CDN o un Content Delivery Network para poder entregar esos archivos mucho más rápido. Tenemos todo el tema de Redis, que es como tal una base de datos en memoria, es decir, que no tienes que hacer una conexión a tu disco duro para hacer una consulta a la base de datos, sino que es una base de datos que vive en memoria. Por lo tanto, mientras tu servidor esté encendido y esté corriendo, todas las consultas van a pasar a través de la memoria, lo que hace mucho más rápido el poder acceder a ciertos aspectos de tu aplicación o a información guardada, o como le decimos, información caliente que necesita ser accedida lo más rápido posible. Y tenemos también el caché en el cliente. Por ejemplo, vimos en la ruta de desarrollo para frontend como con las Progressive Web Apps, pues tenemos toda esta parte de poder almacenar en caché local en el navegador recursos para que el cliente ya no tenga que hacer solicitudes HTTP cada vez que utilizamos o queremos utilizar un recurso. Entonces, son varias metodologías o estrategias que tenemos para poder acceder a recursos mucho más rápido, sin la necesidad de perder tiempo en solicitudes HTTP, en descargar archivos de forma recurrente y sobre todo, pues que el usuario vea que la aplicación es fluida y rápida. Les platicaba del tema de seguridad y cómo es importante no solo en el frontend, sino obviamente en el backend nacen todas las políticas y configuración. Aquí les pongo 6 temas, algunos los vimos en la ruta de aprendizaje del frontend. Por ejemplo, el tema de CORS para limitar el acceso de los recursos de nuestro servidor a determinados dominios, ¿no? Tenemos también todo el tema de Content Security Policy, el cómo, por ejemplo, evitamos inyección de contenido o que se sature el servidor por hacer solicitudes de recursos no autorizados. Pero también tenemos, por ejemplo, HTTPS, que es como tal el protocolo para que nuestros sitios sean seguros, el TLS, que es el certificado que nosotros deberíamos conocer para poder mantener nuestros sitios seguros y, por ejemplo, tener ciphers de seguridad o estos algoritmos que estén vigentes y que en la medida de lo posible sean los más actuales y más robustos para ofrecer cifrado seguro. Adicional a eso, pues es importante conocer, por ejemplo, cómo funciona Bcrypt. En Node, en PHP y algunos otros lenguajes está soportada esta tecnología para poder encriptar o hacer el hash de información. Por ejemplo, cuando guardamos passwords en base de datos, pues obviamente ya no vamos a poder recuperar esos passwords a través del hash, pero sí es importante tener algoritmos de encriptado con Bcrypt y conocer algunos algoritmos como el SHA, que es uno de los más populares en Internet, para saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y cuál nos conviene más utilizar en determinado escenario para poder cifrar información. El testing sé que a mucha gente no le gusta hasta que de verdad entra en un trabajo en donde le piden hacer testing, pero la realidad es que es importante hacer testing porque hoy en día pues sí, hay muchos lenguajes, muchas herramientas, y la realidad es que integrar cada vez más cosas de otros desarrolladores con nuestro código pues hace que evidentemente tengamos que hacer más pruebas. Si no, pues obviamente vamos a estar constantemente parchando código. Podría haber sido remediado desde hace mucho tiempo. Para eso el testing tenemos que hacer pruebas unitarias, pruebas funcionales y pruebas de integración. Si lo vemos en una pirámide, pues lo más bajo, es decir, a nivel de componente o de función, serían las unitarias y nos vamos subiendo ahí con las funcionales y las de integración. Aquí no pongo librerías específicas porque aquí depende mucho de cada lenguaje de programación,
Todos los lenguajes de programación hoy actualmente tienen librerías integradas o externas que te permiten hacer este tipo de testing. A lo mejor no es tan específico como cuando vimos con JavaScript algunas de las librerías, porque evidentemente dependiendo del lenguaje de programación que elijas en tu ruta de desarrollo backend es la librería. A lo mejor hay librerías que están unificadas para varios lenguajes de programación y hay librerías específicas para uno o dos. Entonces aquí te toca más investigar dependiendo del lenguaje que estés utilizando cuáles son aquellas librerías que más te conviene utilizar. Si optas por utilizar JavaScript en el backend con Node.js o incluso Deno, puedes ver el video de frontend en donde ahí sí te comparto algunas librerías de testing bastante populares que puedes integrar sin ningún problema en tu backend. El siguiente tema es patrones de diseño. Ahora, aquí hago la aclaración de que no son patrones de diseño como el observador o el de factory, etcétera, sino son patrones de diseño enfocado a integrar piezas de tu código lo más simple posible. Tenemos, por ejemplo, el tema de Solid, que hace referencia a 5 principios para el desarrollo de software, ¿no? Basados en, por ejemplo, el principio de la responsabilidad única, el principio de la sustitución del ISCOP, de la segregación de interfaces, de la inversión de la independencia, que son básicamente el cómo construimos interfaces, cómo delegamos a funciones o métodos una única tarea y cómo, por ejemplo, hacemos que las funciones entre más abstractas sean, es decir, menos enfocadas a una actividad tan específica sea, mayor es la forma en la que podemos reutilizar dichos componentes. Tenemos el principio de Yagni, el cual hace referencia a You aren't gonna need it. ¿Qué significa con esto? A el tener que desarrollar código que sí vamos a utilizar aquellas funciones, métodos que, por ejemplo, llegas a pensar de a lo mejor en el futuro voy a necesitar esta función. La realidad es que este principio te dice que lo más probable es que no lo necesites. Entonces, no tiene sentido que construyas código que no vas a utilizar, no vas a llamar en ese momento. El siguiente principio se llama Keep It Simple o KISS. Este es un principio aplicado no solamente al desarrollo de software, sino en general a cualquier tipo de desarrollo de productos, en el cual lo que te dicen es trata de mantener tu código lo más simple posible. Si ves que ya estás utilizando más de una estructura de control, más de un ciclo anidado, más de un condicional, lo más probable es que ya no estés cumpliendo con este principio. Descompón tu código en partes más pequeñas, cada vez más simples, porque al final en la integración es cuando se va a ver realmente si una función está cumpliendo tanto con los principios de Solid como con los principios de KISS al mantener el código lo más sencillo posible. El último principio se llama el principio DRY o Don't Repeat Yourself. Este es un principio que está enfocado a evitar tener que repetir código, a evitar tener que guardar información duplicada o tener bases de datos con información duplicada, tener contenido duplicado, cualquier tipo de contenido, esquema, código que esté duplicado. Este principio lo que trata de hacer es que en la mayoría de las veces busques la posibilidad de reusar código. Por ejemplo, tenemos el tema de herencia, el tema de polimorfismo para poder segregar actividades que van a ser repetitivas, pero no necesariamente van a ser los mismos objetos que vas a utilizar en tu código. Entonces, principios de programación orientada a objetos son un buen inicio. Y para el tema de bases de datos, tenemos todo el tema de normalización en las bases de datos, la cual nos puede ayudar a eliminar y a simplificar nuestras tablas, las dependencias y las llaves foráneas que llegamos a tener a veces, en donde pues eventualmente nos perdemos un poco y podríamos llegar a tener información duplicada. El siguiente tema de diseño tiene que ver con patrones de arquitectura. Aquí quizá ya hemos visto en el canal muchos videos, aquí les voy a dejar algunos ejemplos de patrones de arquitectura, pero los más populares hoy actualmente, por ejemplo, tenemos los tradicionales, que es el SOA y el monolítico, en donde pues prácticamente o tenemos en capas, ¿no? Pero al final la aplicación es una sola entidad. Tenemos la parte de microservicios, en donde cada componente o funcionalidad de nuestra aplicación la separamos en mini aplicaciones que van a estar respondiendo de forma independiente, para que de esa forma la aplicación como tal no sea dependiente de todos sus elementos y que si se cae uno se caigan todos. Con microservicios nos apoyamos en la idea de que
si falla algo de la aplicación, solamente esa parte, ese componente o servicio va a estar fallando, pero toda la demás aplicación debe funcionar correctamente. El tema más moderno, más popular actualmente es el tema de serverless, que no es más que la abstracción del uso de funciones, ejecutar funciones para hacer flujos de actividades o de inputs y outputs, o incluso activar funciones basadas en tiempo o triggers específicos para que tú te olvides de la configuración del sistema operativo, del servidor, de la plataforma, sino que solamente te preocupes por qué tan rápido se ejecuta una función en tu aplicación. Y esto es más que nada enfocado a aplicaciones que requieren conexión de servicios en la nube o que están integrados con otros servicios en nubes como Amazon, como Azure o como Google Cloud Platform. Un tema también que muchos no ven hasta que a lo mejor estamos en un trabajo en donde es necesario integrarlo son los brokers de mensajería. Los brokers de mensajería son los que nos permiten tener como que este puente para poder cruzar información o tener la interacción entre varias aplicaciones que no necesariamente nacieron con la intención de comunicarse. Podemos tener aplicaciones de diferentes proveedores o incluso aplicaciones que pudiéramos construir y que necesitan comunicarse de alguna forma. Entonces imagínense que los brokers de mensajería son este puente o este API en la cual puedes comunicarte con la otra aplicación sin la necesidad de saber cómo está hecha la aplicación del otro lado. Las dos aplicaciones o plataformas más populares para hacer este tipo de interacción es RabbitMQ y Apache Kafka. Si hablamos de temas de backend, la recomendación hace 2-3 años era seguir virtualizando las cosas, pero hoy al crear aplicaciones es mucho más fácil hacer contenedores. Si no nos sirve, lo eliminamos. Si queremos una copia, lo copiamos de una forma muy sencilla. Entonces, la realidad es que si me preguntas qué debería aprender, virtualización o containerización con Docker, la realidad es que para crear aplicaciones modernas necesitamos aprender Docker. A partir de ahí, pues ya hay un ecosistema totalmente enfocado a tema de contenedores, por ejemplo, con el tema de Kubernetes, para poder expandir la funcionalidad de tus contenedores, pero la realidad es que Docker y los contenedores hoy en día es una de las plataformas más usadas para crear aplicaciones web modernas que sean escalables, que sean fáciles de mantener y que por supuesto no conlleven el uso de mucha infraestructura o que no hagan mucho consumo en servicios en la nube. Ya vimos el tema de las APIs, cómo funcionan para temas de autenticación, conexión, seguridad, pero también está la parte de GraphQL, que es el que nos permite, como ya vimos en la parte del frontend, tanto conectar la parte de los datos y cómo los queremos representar para que sean fácilmente consumibles del lado del cliente. Aquí hay dos soluciones que les pongo, está Apollo y Relay, que pueden probar y que son también bastante populares entre la comunidad de desarrolladores. Por supuesto, el tema de los servidores web no podría faltar creando aplicaciones web, y a pesar de que es algo que implícitamente creo que todos ya sabemos o hemos manejado alguna vez, pues no está de más mencionar pues que es importante conocer cómo funciona nuestro servidor web. Más allá de que solamente nos cargue el sitio o la aplicación, el poder configurar, hacer troubleshooting, crear logs o ver logs, diagnosticar y poder segmentar nuestro servidor web para responder o crear aplicaciones es una de las tareas que pocos hacemos cuando aprendemos a crear aplicaciones en el backend. Entonces, estos son 3 servidores web muy populares actualmente. Tenemos Apache, Nginx y IIS, que es de Windows Server. Entonces, son 3 soluciones muy populares hoy actualmente, en la cual yo diría que el 60, 70, 80% de las aplicaciones comerciales más populares tienen un componente de servidor web de estos. Entonces, es importante, como les decía, no solamente el saber que podemos instalarlo, sino que también lo podemos administrar correctamente. El tema de WebSocket está habilitado yo diría, en todos los lenguajes de programación, y lo que nos permite es tener aplicaciones que se comuniquen en tiempo real. A diferencia del servidor web, en donde nosotros mandamos una solicitud y esperamos una respuesta, aquí la intención de los WebSockets es crear aplicaciones web como tipo chats, tipo mensajería o tipo comunicación streaming, etcétera, que funcionen con datos que continuamente están navegando entre el cliente y el servidor sin la necesidad de estar activando un evento como tal
tradicional en las solicitudes HTTP. Y el último tema que deberías dominar si quieres ser un desarrollador backend es todo el tema de escala. No escala el lenguaje de programación, sino en la escalación, el escalamiento. La verdad es que no sé si hay una palabra indicada para decirlo en español, pero en inglés se llama scaling. ¿Qué significa con esto? Pues como les decía, nosotros generalmente aprendemos con nuestro servidor local, sin embargo ya en la vida real o en producción vemos que pues no funciona siempre así. No hay solamente un servidor, no solamente hay un entorno, ¿no?, lineal de un recurso por capa para poder trabajar con la aplicación. Generalmente en momentos de estrés lo que necesitamos aprender y que muchos desarrolladores backend no entienden o no conocen o creen que no es necesario es todo el tema de saber escalar los recursos. ¿Cómo escalamos un recurso a un clúster? ¿Cómo ponemos un balanceador para poder escalar servidores y que las solicitudes no hagan que se estrese todo el servicio de nuestra aplicación? ¿Cómo incluso tenemos estrategias de migración de un ambiente a otro en caso de desastres? ¿O cómo migramos ambientes on-premise a la nube? ¿Cómo hacemos una escalación horizontal agregando más máquinas que estén interconectadas para seguir dando el servicio? O una escalación vertical en donde agregamos más recursos por equipo o por servidor, más RAM, más disco duro, más procesamiento, pues para que obviamente en la medida de lo posible nuestras aplicaciones sigan funcionando correctamente bajo mucho estrés. Todo el tema de observación, que es la parte del monitoreo. Sé que a lo mejor esta parte está más enfocada en el tema de DevOps y un poco en tema de equipo de infraestructura, pero la realidad es que nosotros como desarrolladores web debemos tener la capacidad de tener en cuenta estos conceptos para poder manejarlos a nivel de código y con el apoyo de la gente de DevOps o de infraestructura, pues obviamente hacerlo mucho más sencillo. Y es así como llegamos al final de nuestra ruta de aprendizaje para ser un desarrollador backend. Es un buen de cosas, de conceptos, de tecnologías, de plataformas que deberías estar aprendiendo, pero la realidad es que esto no se aprende de un día para el otro. Incluso te diría que no se aprende de un mes o 2 meses solamente. Esto es prácticamente ir aprendiendo poco a poco, ir consolidando conceptos, aplicándolos para eventualmente ir moviéndonos a cada una de las plataformas o lo que nos haga falta aprender. Me gustaría saber su comentario. ¿Qué de todo esto que les presenté ya conocían? ¿Cuáles no conocían? ¿Qué creen que se les hace más fácil? Y si les gustaría ver algún video relacionado con algunos de estos conceptos para que podamos aprender en conjunto y que sigas desarrollando tu carrera como desarrollador backend. No se olviden de escuchar este video a modo de audio en el podcast de Vida MRR en Spotify. Ahí pueden encontrar todos los episodios de todos los videos que tenemos semanalmente en el canal. Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este, porque todavía falta la ruta de aprendizaje para ser un ingeniero de DevOps y la ruta de aprendizaje para ser un ingeniero de software o de sistemas, y para ser un ingeniero de software o un ingeniero en sistemas, si lo que están buscando es tener los conocimientos base para poder aplicar en una posición de esas. Entonces, espero que se suscriban, nos vemos en el siguiente video y si no hay nada más, hasta la próxima.